Ya contactamos con la economista Alelí Cáceres González. Alelí, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea es conversar un poquito sobre la inflación, datos que ya se dieron a conocer, sobre todo en el primer mes del año. ¿Cuál es la incidencia o el peso que esto va a tener, por supuesto, en la canasta básica de alimentos? ¿Cómo lo va a sentir la gente? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? Bueno, hablar de inflación es algo bastante complejo porque no solamente interfieren o no solamente se puede entender a partir de lo que sucede en el contexto nacional, sino también cómo se está comportando la economía en nuestros países vecinos. Sí. Y voy a separar en dos secciones, digamos, ¿no? Hay un informe, bueno, el que lanza el Banco Central, lo lanzó a finales del año pasado, y otro en enero, que también recopila datos del año anterior, en donde habla de una variación en el índice de precios Ujú. de tan solo un 1%, ¿verdad? En, Sí. en general. Ahora, cuando uno va desglosando este análisis, ahí vamos a encontrar que aquellos rubros que más tuvieron un incremento en los precios tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? Acá yo quiero hacer una aclaración, porque generalmente cuando se habla de inflación en los medios, hay algo que se señala que es la falta de rigurosidad en las mediciones del BCP para determinar la inflación. Porque bueno, si me están diciendo que hay una inflación cero, que la inflación solamente fue del 1% entre un periodo y el otro, entonces eso no se condice con lo que la gente experimenta en la realidad cuando va a los supermercados y ahora, por ejemplo, que se encuentra con la plancha de huevos a 40.000 guaraníes, ¿no? Exacto. Pero ¿qué sucede acá? Cuando el Banco Central hace estos análisis, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Lo primero es que el IPC es un indicador que lógicamente, porque por sus propias características, no permite medir todos los precios de una economía. En una economía hay una infinidad de precios, Ujú. no todos se pueden capturar con este índice, y entonces la ponderación que tienen los diferentes ítems que forman parte de este indicador para medir la variación en el índice de precios es insuficiente. Ese es un elemento. El otro elemento es, yo suelo escuchar también que se dice no, porque la inflación es baja, porque no contemplan alquileres, transporte. No, sí, se contemplan, pero ¿qué sucede? Que cuando uno hace estos análisis a nivel económico, uno estandariza los precios. Entonces, cuando el BCP nos presenta estos datos, son datos que se comparan con precios del 2014, que es el año base para el cálculo del IPC. Entonces, Ujú. siempre son precios que están rezagados del precio actual que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento. Ahora, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros vemos que hay un mayor incremento de precios en el rubro de los alimentos, que es el que más impacto tiene con alimentos y combustibles, ¿no? Lo de combustibles es fácil de explicar porque nuestro país es un país que depende de la importación de hidrocarburos, Así es. petróleo y sus derivados, ¿verdad? Porque lógicamente no los producimos, tampoco tenemos refinerías de petróleo, entonces hay que importarlos y hay costos logísticos que se Ujú. asumen. Porque esa es otra cuestión también, el elemento de la mediterraneidad de la economía paraguaya, que Sí. hace que los costos de transportación y logística sean muchos más altos que cualquier otro país en el Mercosur, ¿no? Ese es un elemento también. ¿Cuál es el otro elemento? Es el deterioro de la capacidad productiva de la economía paraguaya. Y para mí este es el elemento central cuando nosotros analizamos la cuestión de la inflación. Porque la inflación no solamente está midiendo qué tanto varían los precios, sino que está absolutamente ligado a esa capacidad productiva que tienen las economías, ¿verdad? La Ujú. economía paraguaya ha dejado de producir alimentos. Yo estoy escribiendo ahora un artículo y uno de los rubros que más experimentó una subida en los precios son las hortalizas, frutas, Ujú. verduras que el Paraguay ya no produce o que produce de forma insuficiente y no es, valga la redundancia, suficiente para abastecer el mercado interno. Y esa es una decisión política. Nuestro país adolece de una política alimentaria seria que priorice producir alimentos locales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que importar. ¿Y qué sucede ahí? El encarecimiento de la economía argentina, que es de donde vienen la mayoría de los productos frutícolas que nosotros importamos,
o lógicamente traslada ese nivel de precios de la economía argentina, que ahora está por los cielos, a la economía paraguaya, con Ujú. todo lo que eso genera en términos de su incidencia en la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora en Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos estos elementos que se conjugan, una baja productividad de la economía paraguaya. De hecho, el Paraguay va importando alimentos cada vez en mayor proporción. Yo hice una comparación ahora a partir de los datos del Banco Central, en donde solamente entre el 2024 y ahora el 2025, nuestro país importó 17% más alimentos que el año anterior. Ujú. Entonces, esa es una barbaridad, porque nuestro país ya no produce alimentos. Entonces, ese es un mito también que de repente hay que empezar a deconstruir un poco y a entender que esto va a seguir así si es que no existen políticas claras por parte del gobierno para revertir la elevada dependencia que tiene la economía paraguaya hacia el exterior en términos de los insumos alimentarios. Ujú. Lo que se hace, Alelí, o lo que se promociona que se hace en materia de asistencia, apoyo y capacitación para la agricultura familiar campesina es, por lo que está comentando, insuficiente prácticamente. Sí, totalmente. No solamente que es insuficiente, sino que acá hay otros factores que se conjugan también. Uno de ellos, y me parece que uno de los más importantes, es la cuestión de la variabilidad climática. Ujú. Nosotros estamos atravesando por temporadas de sequías, de calores que son sumamente perjudiciales para el sector productivo agropecuario, ¿verdad? Entonces todo eso Totalmente. influye en que haya escasez, en que esta escasez sea cada vez mayor. Y no existe una política clara por parte del gobierno para enfrentar, por un lado, esa variabilidad cada vez más compleja del clima. Por Ujú. un lado, por otra parte, no existen políticas claras de apoyo al sector campesino, por ejemplo, que es el que principalmente produce rubros alimentarios, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos grandes productores de soja, de ganado vacuno, pero que son mercancías que se exportan, es Claro. fundamentalmente para la exportación. La soja no forma parte de la canasta básica alimentaria del paraguayo o de la Ujú. paraguaya. Eso se exporta. Entonces, nosotros tenemos mayor nivel de exportación de carne, hace que los precios en el mercado local se incrementen. También juega el papel que tienen los frigoríficos transnacionales en su mayoría en la imposición de los precios de la carne en el mercado local. Entonces, esos elementos tienen que ser considerados también al momento de analizar esta variación tan alta de los precios, porque otro de los rubros que también subió muchísimo tiene que ver con el sector de la carne, no solamente bovina, sino también porcina y avícola, ¿verdad? Ujú. Entonces, y tiene que ver, otra vez digo, con estos factores que se van conjugando, la escasa capacidad productiva de la economía paraguaya, la ausencia de una política clara de apoyo a sectores que producen alimentos, el deterioro también del clima y sus impactos en la economía. Tampoco existe una política clara por parte del gobierno para enfrentar esta situación y para preparar a los pequeños productores para enfrentar esta situación. Entonces eso hace que, bueno, lógicamente tengamos los precios de los alimentos que tengamos hoy, ¿verdad? Que sea prácticamente inaccesible acceder a una plancha de huevos, a comprar un kilo de carne que está rondando los $10 por kilo, que eso es inconcebible en un país que produce carne, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la situación, ¿no? Una conjugación de factores que no se están atendiendo de la manera en que se deberían atender por parte del gobierno y que todavía no existe una política clara, no existe una dirección clara por parte del gobierno en cómo enfrentar esta situación de desajuste que se refleja también en la balanza de pagos del gobierno, ¿verdad? Del Estado paraguayo, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos arrastrando ahora una, una balanza comercial negativa, es decir, importamos más de lo que exportamos. Entonces van saliendo lógicamente más riqueza de nuestro país. Nosotros tenemos cada vez que importar no solamente más alimentos, sino también otros insumos, otros rubros que el país no produce, que ha dejado de producir o que no lo hace de manera eficiente. Y para eso es necesario pensar en políticas de desarrollo del sector productivo. Ujú. Y eso no se está haciendo ahora por parte del gobierno. Entonces, esta situación no se va a revertir si no existen políticas claras para ello, ¿no? Hay otro elemento también, Alelí, que se podría incluir, creo, en este análisis que está haciendo, que tiene que ver con el contrabando. Y este hecho, Claro. por supuesto, vemos en las calles venta de productos alimenticios, de limpieza y aceites, que es lo que más ingresa y también afecta al el pequeño productor de la agricultura familiar. Por eso constantemente vemos quejas o movilizaciones de ellos por falta de mercado.
Absolutamente, y esa es una decisión política también. Ujú. Sucede que a veces tendemos a dividir lo económico de lo político y como que lo No, económico fuera estrictamente técnico y no es así. sí. El contrabando es una actividad que lógicamente genera presión sobre sobre la producción, sobre el mercado interno, tanto en términos de lo que se debería producir en el sector industrial y que no se produce porque tenemos un escaso desarrollo del sector industrial. Y por otro lado, que no se puede competir con los niveles de productividad de una economía como la Argentina, como la brasilera, en donde producir quizás una tonelada de tomates es mucho más barato que acá en Paraguay, porque no existe apoyo ni técnico ni económico por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, Ujú. todo eso hace que los productos al ingresar de contrabando, sin pagar además las tasas arancelarias que se deberían pagar, lógicamente afecten también y generen distorsiones en el nivel de precios en el mercado local. Ujú. Pero como digo, al final de cuentas todo se reduce en una ausencia de política económica que tenga por propósito una diversificación de la estructura productiva. El país no puede seguir enfocado a solamente vender soja y carne en el mercado exterior. La ausencia de esa política productiva de desarrollo, de diversificación de la matriz productiva, también se conjuga con la baja productividad de nuestra economía. Entonces, esos elementos hacen que nosotros tengamos estos indicadores en términos de cómo se están comportando los precios en la economía doméstica, ¿verdad?